enteraba qué es benchmarking, para qué sirve, cuáles son sus ventajas y cómo, o sea, cómo utilizar la herramienta. ¿Okay? Eh, Estamos en el segundo bloque y entre hoy y el lunes, bueno, sí que había clase el lunes, tratar de terminarlo para ingresar al tercer y último bloque. Ah, el día de ayer y el día de antes de ayer habíamos visto que la importancia de hacer auditorías. Con respecto a este tema, lo voy a finalizar hoy resaltando elementos para que esa auditoría cumpla su objetivo. El objetivo es dar información clave. El objetivo no es solamente dar información clave, es identificar información clave. Ese es el objetivo. Usted tiene que identificar información que no la puede identificar de otra manera. Una de las clases hablamos de espionaje industrial, simplemente lo mencionamos. Bueno, para caer en el concepto, la auditoría se alimenta de ciertas prácticas, vamos a decirlo así, no ilegales, pero sí un poco misteriosas. Y hay algunos empresarios que destinan a, a realizarse ciertas actividades, como por ejemplo, un empleado que no es muy conocido, lo llevan a que compre productos de la competencia. Pero no solamente eso les contaré. No solamente que va y trae el producto de la competencia y ya está. No. También escucha, mira y trae conclusiones de cómo es que se mueven en la empresa de la competencia, cuál es el ambiente, como que da un informe incluso adicional de información que no te la puede entregar el producto. ¿Ok? Que no te la puede entregar el producto. Entonces, hoy voy a tratar de hacer eso, finalizar la importancia de la auditoría. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ustedes ayer trataron de hacer unas infografías donde colocaban datos. Yo les quiero ser honesto. Los quiero orientar a que no solamente hagan infografías, queridos jóvenes, no solamente hagan infografías. Los quiero orientar a que vean la importancia de saber identificar datos claves. ¿De qué sirve que vos sepas el cuerpo, la estructura del benchmarking, pero si no podés sacar información clave? Tenés que aprender a hacer eso, a identificar información clave, precisa. En otras palabras, ese es el aporte del benchmarking para vos, que lo estás practicando. Identificar información que tu competencia no puede hacerlo. Y en este caso, tu competencia es tu compañero de trabajo, pues. Y en esta materia, tu competencia es tu compañero de clase, ¿no? Ahora, partiendo por lo dicho el día de ayer, yo miraba sus láminas de ustedes y decía, bueno, están bonitas, bueno, están interesantes, pero la pregunta para empezar la clase es, ¿cómo sacaron esto? ¿Cómo llegaron a esas conclusiones en el sector agropecuario, en el sector gastronómico? ¿Cómo llegaron a eso? Esa es mi pregunta. Eh, ¿Pueden inventarse ustedes? Claro. ¿Saben cómo? Agarran y buscan en internet, donde ustedes ya saben, buscan una lámina, una infografía que hable de la temática que se les pidió.
la copian y la pegan. Se acabó. Eso no es auditoría. Los quiero llamar a la reflexión, queridos jóvenes. Eso no es auditoría, eso es copiar y pegar. Ahí está la mierda. Eso no están aprendiendo nada con eso, ¿verdad? No están aprendiendo nada. La auditoría consiste en tu habilidad de saber capturar información que no está a simple vista. Con dos datos, vos unís los dos datos y estructurás una nueva situación. Y podés estar forzando, podés estar presionando y podés estar orientando a que ese sea el nuevo camino de información, Mario. De eso se trata la auditoría. Por eso les dije cuando estábamos en clases, vean el génesis de la palabra desde el punto de vista de los que la están aplicando en, en ¿cómo se llama? En el sector gastronómico, en el sector petrolero, en el sector eh, maderero, en el de los servicios. Vean cuál es el origen. Y empezamos con qué sector, ¿me podés decir, David? ¿Cuál fue el primer sector que hablamos y aplicamos Bench o vimos cómo se aplicaba Bench? David Chalar. ¿Estás en clases, David Chalar? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Hay, hay épocas y hay épocas. Entonces, hablamos en el sector médico, hablamos del sector salud, no médico, salud. Y en el sector salud era la bandera, para yo mostrarles a ustedes, en el sector salud era la bandera de las prácticas del benchmarking. En el buen sentido de la palabra, cualquiera puede decir, ah, voy a copiar tus mejores actividades y y me las voy a adoptar para mí. Bueno, hasta ahí está bien, digamos, en el sentido jocoso de la palabra. Pero en el sentido de aprender, sí podés copiar, pero tenés que ponerle tu know-how, tu verdadero interés, ¿ok? Eh, en ese sentido, complemento la clase de ayer y complemento la clase de antes de ayer. Antes de ayer les dije, hagamos auditoría, veamos cómo se hacen esto. La palabra clave es realizar auditoría, es una herramienta, el benchmark es una herramienta. Bueno, el día de ayer complementé diciéndole que las auditorías buscan datos específicos, y es más, eh, les mostré alguna aproximación, ¿sí? Y hoy voy a finalizar este segundo bloque del benchmarking. Este segundo bloque que se llama la herramienta de la auditoría. El año pasado, ayer, ¿a qué área de la empresa se orientaban las auditorías a realizar eh, efectos positivos para el que estaba practicando ese diagnóstico? ¿Se acuerdan? Algo raro sucedía en la primera práctica. ¿Se acuerdan qué pusimos? José Antonio, ¿te acuerdas? ¿No? ¿Alguien que esté atento? ¿Nadie? Bueno, voy a empezar. Entonces, ya dijimos qué es benchmarking. No vamos a repetirlo. Ya vimos las ventajas del benchmarking. Tampoco ya vimos los tipos del benchmarking. Tampoco lo voy a mencionar, ¿no? Eh, pero ahora lo que voy a hacer es cómo hacer un benchmarking en tu empresa, ¿ok? Entonces,
cómo hacer bench en otra área de tu empresa. ¿Sí? Ya sabes qué es el benchmarking. Ya tenés que poner en práctica lo que estás aprendiendo. Eh, Existen muchos comentarios de que, cómo lo van a aplicar, ustedes piensan que es copiar y demás, ¿no? Pero ustedes tienen que crearse un método para aplicar benchmarking. El primer punto que les voy a resaltar es crear un método. Ustedes tienen que crear un método de aplicación. Y ese método no es el mismo para ninguno de ustedes, porque ustedes van a crear su propia estructura. ¿Ok? O sea, ¿por qué no es igual? Porque cada empresa tiene necesidades distintas y el benchmarking puede adaptarse a las necesidades de esa empresa. Por lo tanto, el método va a ser distinto. ¿Ok? Entonces, la herramienta puede ser genérica, pero cuando se estructura en una empresa, esta herramienta toma forma de las necesidades de la empresa. Bien, entonces, algunas sugerencias para usted. Desde otro punto de vista, mire, desde otro punto de vista, primero, ya lo había mencionado ayer, si no tenés objetivos, no tiene sentido que hagas benchmark. Siempre que hablas de una estrategia, ya sea en el área de marketing, en el área, ayer estábamos hablando de compensaciones, estábamos hablando de incentivos en el área económica, plata. Cuando vos te planteas bien claro los objetivos, ¿qué querés conseguir? Tenés un buen empiezo, estabilidad. ¿Qué querés conseguir? Estos objetivos que vos te plantees te van a ayudar a, estos objetivos te van a ayudar a clarificar cuál va a ser tu estructura del benchmarking. Si vos planteas buenos objetivos y sobre todo estables objetivos, te va a dar de cómo va a ser la figura del benchmark, cuál va a ser la estructura del benchmark en tu empresa. Por lo tanto, en esta etapa de planificar los objetivos, se debe pensar en algunos indicadores, otra herramienta. Aquí va. En algunos indicadores o en alguna herramienta que te pueda ayudar en términos de canalizar, estabilizar los objetivos. ¿Para qué tenemos que tomar en cuenta las herramientas? Las herramientas nos pueden ayudar a conseguir los objetivos. Estas herramientas, practicando estas herramientas, utilizando estas herramientas, nos pueden ayudar en términos de rendimiento a conseguir los objetivos. ¿Ok? En términos de rendimientos. En términos de productividad.
en términos de, a ver, de comparación, de comparación. Entonces, estas herramientas nos pueden ayudar a medir cuán mal estamos o cuán buen estado tenemos referente a los objetivos que nos hemos planteado. En otras palabras, nos ayudan a analizar. Nos planteamos ciertos objetivos, sí. ¿Y cómo vamos a conseguir los objetivos? Ahí están las herramientas. Oye, pero ¿qué objetivos nos tenemos que plantear? Depende. Depende. Esos objetivos los tenés vos establecidos según la necesidad, la época que estás viviendo en tu empresa. Pero las herramientas te van a ayudar a conseguir esos objetivos. Y estas herramientas miran a la empresa desde el punto de vista que la empresa tiene la necesidad. La necesidad puede ser de rendimiento. ¿A qué nos referimos con rendimiento? Usted tiene activos, usted tiene maquinaria, usted tiene computadoras, usted tiene algunos equipos. ¿Esos equipos le están rindiendo como deben rendirle? ¿O tienen capacidad ociosa? Al mismo tiempo, usted tiene personal. ¿Tiene capacidad ociosa en el rendimiento personal, en la hora hombre de trabajo? Eso es lo que tiene que analizar. Pero aquí viene la pregunta clave, que no es nomás poner datos por poner en su infografía. Oiga, ¿y de cómo sé que mi rendimiento es bueno? ¿De cómo sé que mi rendimiento es malo? ¿De cómo sé que mi rendimiento es aceptable? Pregunta para el que esté atento. ¿De Una cómo sabe auditoría usted? interna. Una auditoría interna. No sé qué me está respondiendo, caballero, pero yo le pregunto, ¿ya está usted, ya definió usted su objetivo, ya tiene herramientas que utilizar y las herramientas le dieron datos? El rendimiento de tus activos es malo. El rendimiento de tus activos es bueno. ¿Cómo se determina eso? ¿Cómo se determina eso? Comparando. ¿Con quién? Con la competencia. ¿La competencia tiene los mismos rendimientos tuyos? ¿Sí o no? No, la competencia está por encima mío. Mierda. Entonces mis rendimientos de mis activos son malos. ¿Saben por qué se utilizan las herramientas? Las herramientas se utilizan para cuantificar la investigación. Estas herramientas nos pueden dar datos que pueden estar ligados a nuestros objetivos, ya le he dicho. Pero si no cuantificamos esa información, no sirve de nada. No sirve de nada. ¿Cómo podemos comparar?
La competencia es nuestro parámetro. ¿Cuál es el otro elemento de comparación, aparte de la competencia? ¿No sería, digamos, su rendimiento del mes pasado? O algo así, su historial. El mercado es el cliente también. Y tu rendimiento el mes pasado dice 15%. Tu rendimiento este mes dice 13%. Ahí tenés un parámetro. Pero ese parámetro lo tenés que y solo lo podés hacer con herramientas cuantificables. En el tercer bloque vamos a conseguir esa herramienta. Inciso C, o número ¿cuánto? C. Ya que estamos hablando de la competencia, otro punto que tenés que tomar en cuenta es definir bien la competencia. Tenés que ser concreto. No podés decir, esa es mi competencia, porque simplemente estás mirando a vista y paciencia porque te da la gana, mirás afuera y decís, estos hacen lo mismo que yo. No, tenés que ser concreto, tenés que ser práctico y tenés que ser contundente para definir por qué esa es tu competencia. ¿Sabes por qué? Porque hay empresas similares a vos. Hay empresas que no son similares a vos. Son, vamos a decir, referentes. Pero no cometas el error de decir que hay empresas idénticas a vos. No, porque vos sos único. Las empresas similares a vos pueden ser porque están igual que vos en cantidad de empleados, digamos. Porque son similares porque son tus vecinas, digamos, están en la misma cuadra. O porque hacen lo mismo que vos, generalmente servicios, digamos, o los mismos productos. Por lo general a eso se le llaman competencia directa. En cambio, las referentes están en el sector y son referentes para vos, porque ellos hacen buenas prácticas. Ojo, ¿por qué son competencias si no hacen lo mismo que vos? Porque hacen buenas prácticas. Entregan puntual, mierda, y yo también estoy en ese mambo de entregar puntual. Tienen 5 métodos de pago. Puta, y yo también estoy en la misma búsqueda. Métodos de pago. Por eso es que son referentes para vos. Y es por eso que son tu competencia, porque ellos no hacen lo mismo que vos, pero al estar establecida en el sector empresarial, aprenden. Y aquí viene lo que no te dice el libro. ¿Sabes de quién aprenden? En su momento, aprendieron de vos también. O sea, darle la vuelta a la tortilla.
así como vos lo tenés de referente, él también te tiene de referente a vos. Solo que él tomó la decisión de ya mismo, aplicar algunas cosas buenas que vos hacías y que vos no le dabas valor. Pero él las aplicó. Un segundo, por favor. Un segundo. Hola, hola. ¿Están todavía? ¿Se fueron? Ingeniero, ¿se escucha? Sí, Se escucha, Inge. Sí, que estamos. Entonces, la idea es identificar bien a tu competencia. El benchmarking no descarta nada. Aquel que está a una cuadra de vos y no hace nada parecido a vos, ese puede ser fuente de información para vos, fuente de buenas prácticas. Ese puede ser una fuente de información para tu auditoría. ¿Ok? Entonces, empresas similares, empresas referenciales. ¿Y cuál es la tercera? Bueno, No idéntica. idéntica. sigamos. Ya habíamos pasado el tema de los ¿dónde está? Objetivos. También el tema de la competencia. Es bueno que tomes en cuenta también, ya tenés objetivos, ya tenés herramientas, ya sabes bien quién es tu competencia. Ahora, ¿cómo vas a recopilar datos? ¿Cómo vas a recopilar datos? ¿Cómo vas a recoger esos datos? ¿Cómo vas a saber qué datos son interesantes o te van a servir? Está clarísimo que vos tenés que saber eso porque ya has definido tu objetivo, pues sabes qué te interesa y qué no te interesa. Y estas herramientas son las que te van a ayudar a recopilar esos datos. ¿Y dónde vas a encontrar esos datos? En la competencia, en el mercado. ¿Ok? Entonces, en esta fase es donde vos tenés que recoger la información. Por eso es que te estoy diciendo en el inciso C de la competencia. Tenés que recoger la información de las empresas seleccionadas. Vos tenés que saber cuáles son las empresas que tienen buenas prácticas, pero no porque yo lo digo, ni, no porque vos lo decís, sino porque existen datos de que esas empresas hacen buenas prácticas. Y esos datos los tenés que poner en tu informe. No quiero que me digas, yo supuse, yo entendí, yo lo quise decir. Una cosa es que exista el dato en tu informe y otra cosa es que vos querrás que exista, pero no está ahí. ¿Ok? Entonces, cuando vos recopilás los datos, tenés que guiarte por algo. ¿Y quién te va a guiar? Las herramientas. Después voy a hablar sobre las herramientas. Entonces, podés tener datos. ¿De dónde? A ver,
Voy a esperar que pase el avión. Hay tres formas de conseguir datos. Voy a corregirme yo también. Hay muchas formas de recopilar datos. Yo voy a poner tres. Ustedes pongan otros tres, a ver. Vamos, lancen ideas. Las de ustedes son las verdecitas. Ingeniería social. ¿Qué? Encuesta. Encuestas. Ya. ¿Qué más? Contratar personal de otras empresas. Contratar personal de otras empresas. Redes sociales, muy bien. Redes sociales. ¿Qué más? Siguiente otras empresas que queremos estudiar. Rankings. Sí, bien. Sí, comprando productos. Comprando productos. Rankings. Por favor, volverlo a repetir, no vi tu mensaje. Creo que sos Williams. ¿Qué más? A ver, yo. Comprando productos ya lo puse. El anterior. Revisando sus páginas web, puede ser. Sí. Ah, ahí está. Reseña de cliente. Reseña cliente. Aquí viene la primera, mía. Ustedes, como no se imaginan, yo tampoco, hasta el momento que lo viví. Acuerdo mutuo. Yo hablo con la competencia seleccionada y le digo, vos sacás información mía y yo saco información tuya. Intercambiamos información. Puede haber eso. Y es un acuerdo mutuo. Información clave no le vas a dar. Y el otro va a decir, no, no le doy. Y yo también voy a decir, sí le doy. Pero no es suficiente. Entonces, ¿cómo sacar provecho de un acuerdo mutuo? ¿Cómo sacar provecho de un acuerdo mutuo? Esa es la clave. Pero existe esa posibilidad de recopilar información. Otra, lo que decían ustedes, ¿no? Las redes sociales, yo le pongo como que información indirecta. ¿Sabes cómo? Lo que decía William, reseñas de clientes. La competencia tiene catálogos. La competencia tiene productos. La competencia tiene rankings, tiene redes sociales. Esa es información indirecta que vos podés conseguir para averiguar cuáles son sus mejores prácticas. Y la información directa. ¿Cuáles son las información directa? Lo que decía uno de sus compañeros, pero este compañero fue más atrevido. Lo voy a contratar al empleado y le voy a decir que venga y cante todo. En cambio, yo pienso que información directa es de ex empleados, ¿no? Oye, ya no estás trabajando en esa empresa, ¿no? ¿Nos podés ayudar? Mira, queremos saber cómo se preparaba ese cafecito. Yo tengo la misma empresa.
empleados antiguos que ya no estén trabajando, proveedores que le llevaban el cafecito a esa empresa, clientes de esa empresa que se puede también preguntar. Entonces, de esa manera también podrías obtener información. Una pregunta, ¿y a qué punto ya llegaría a ser espionaje industrial? ¿Y aquí se castiga o algo así el espionaje industrial? No está legislado el espionaje industrial. El espionaje industrial va más allá de esta simple información y relevación de información. El espionaje industrial es cuando ya quieren entrar a la fórmula de la Coca-Cola y sacársela. El espionaje industrial cuando quieren entrar a tu base de datos y sacarse todos tus clientes. El espionaje industrial es donde quieren entrar a tu información financiera y saber cuánto es tu costo. El espionaje industrial es entrar a tu base de datos y saber quiénes son tus proveedores, ¿no? Mientras vos no entres a ese tema, es válido que vos charles con los proveedores. Es válido. Pero mientras no sepas quiénes son los proveedores, el camino de entrar y robarse esa información se denomina espionaje industrial. Simplemente pones un Canva a que mire y en qué rato llega la camioneta que le trae agua, café, le traen algo a la empresa. Anotar los nombres de las empresas y luego las ubicas en sus redes sociales y comenzás a charlar con ellos. No has entrado a la intimidad de la empresa. Entrar a la intimidad de tu competencia es espionaje industrial. Otro punto, y aquí es donde yo decía, ¿cómo es que han llegado a esta información mis estudiantes? No, bonitas sus infografías. Pero yo pregunto, ¿cómo es que llegan a ese análisis de datos? ¿Cómo es que ya tienen datos? Han ido por las redes sociales, han ido por los rankings, han ido por los productos, comprando productos, han ido por las encuestas, han ido por la reseña de los clientes, han ido con un acuerdo mutuo, como quieran. Ya tienen esa información. Ahora, ¿cómo es que la han estructurado? De cómo saben cuáles son las áreas de mejoras o las acciones a implementar. Eso está en el análisis y de cómo has llegado a eso. De cómo has llegado a comparar. ¿Has hecho comparación? Sí, claro. Con las herramientas que te dije, sí, claro. Y ya tenés los datos, sí, tenemos datos. En este área hay que mejorar y estas acciones hay que hacer. ¿Y cómo has llegado a eso? ¿De cómo has llegado a ese punto? Yo sé que has extraído información y ya tenés tus resultados, pero ¿cómo has clasificado, ordenado la información? ¿Cómo has hecho? Es más, de cómo has estructurado esa información. ¿Para qué? Para que tengas los resultados siguientes. Mejoras en el área X. Y
estas acciones implementaremos. De cómo llegas a esos dos resultados, de identificar el área y las acciones que vas a hacer. De cómo llegar. Eso solamente se logra cuando vos tenés una estructura. Ahora, de que pudiste haber extraído la información, claro. Y no necesariamente tenías que haber llegado a esta materia. Tal vez en otra materia ya hiciste eso. Tal vez en otra materia ya conociste esto. Tal vez en otra materia ya planteaste. Pero el análisis de datos ¿cómo llegaste a eso? Solamente se llega de la siguiente manera. Las herramientas tienen un método y las herramientas te arrojan un informe. Cuando tú tienes ese informe de las herramientas, tú extraes la información de esa herramienta y comparas con los objetivos planteados al inicio. Entonces, los objetivos y la extracción depende del método que estés usando con la herramienta que estés usando. Luego que tengas eso, recién viene la toma de decisión. Y es acciones, como decía en la anterior lámina, acciones a tomar en el área identificada. Pero no podés llegar a esto de aquí si no has pasado por esto de aquí. Eso es primordial lo que dice Williams, Álvaro. Es primordial definir qué tipo de benchmarking estás haciendo. Eso también define tus acciones. No es lo mismo un benchmarking funcional que genérico. Por lo tanto, si querés llegar a tomar decisiones, primero tenés que estructurar tu herramienta de información. Tu auditoría tiene que estar estructurada. Y finalmente, recién, mira, voy a volver un ratito, y finalmente aquí, acciones en el área identificada. Acciones quiere decir que yo voy a tomar una decisión. Aquí está. ¿Qué voy a hacer? Ah, ya, ahí está. ¿Qué voy a hacer? Un segundo. Voy a implementar. ¿Qué voy a implementar? Las acciones que me dieron las conclusiones de la herramienta.
Si has seguido correctamente los pasos anteriores, deberías tener ciertos datos aquí. Aquí. Ahí deberías tener datos. Dato 1, dato 2, dato 3, dato 4. Datos que son arrojados por la misma informe de la herramienta. Entonces deberías tener esos datos bien identificaditos. Estos datos son las acciones que tenés que seguir y también los datos te dicen en qué área lo tenés que seguir, ¿no? En qué área lo tenés que seguir. Y luego los aplicas en la empresa. Pero tenés que darte cuenta que estos datos son realizables, no son inventados por vos. No son inventados por vos. Son realizables. Estas acciones a implementarse tienen un tiempo específico. O sea, son a corto plazo, son a mediano plazo, son a largo plazo. Ahí está la diferencia. Este último paso de las recomendaciones que te dan se trata de que no tengas dudas que realmente... ¿Es de todo, no? Sí. A ver, voy a revisar. Es una manilla ya. Tampoco de... Está... A ver. Collar. Sí, está completo. Gracias. ¿Qué está comprando el compañero? Está comprando cannabis. Entonces, para potenciar tu informe, el proceso de medir tus acciones está con que vos tenés que hacer esto. Tenés que juntar las acciones que tenés que seguir. Mira, estos son los objetivos planteados. Estas son las herramientas identificadas. Y estas son las conclusiones y la información. Es más, un segundo, mira, ahí, ya. Esos son los objetivos planteados. Se puede decir que lo voy a dividir para estar mejor. Estas son las herramientas que has elegido para trabajar con ellas. Esta es la información del resultado de la recopilación de la estructuración. Y estas son las acciones que estás tomando con respecto a esos resultados. Todo eso tiene que estar gráficamente consensuado, coherentemente identificado, relacionado. Algunas de estas acciones son de corto plazo, otras son de largo plazo y otras son de mediano plazo. Pero tienen que aplicarse. Así se presenta un informe general de benchmarking.
Esa es una infografía donde diga cuáles son los objetivos, donde diga qué herramienta estás utilizando, donde diga qué información obtuviste y de diga qué acciones vas a hacer. Sencilla. ¿Ok? Luego, no nos perdamos en ese tema. Luego vamos les voy a brindar información sobre cuántas herramientas se puede utilizar. Pero ahorita estamos en el cómo hacer. Cómo hacer un benchmarking. Y esa auditoría es importante. Esa auditoría es muy importante. Así que, jovencitos, espero haberles aportado sobre cómo hacer una auditoría de benchmarking con estos 5 pasitos. Usted puede encontrar montoneras en internet, lo sé, usted es experto en eso. Pero la clave no está en copiarlo, ya sabe. Usted tiene que adaptarse a la necesidad de la empresita. Esa es la clave. Vendo cama, bien. Vendo almohadas, bien. Vendo software, bien. Vendo material de escritorio, está bien. Vendo mermelada, bueno, ahí está. Mientras la empresa sea más sencillita, mejor para usted. ¿Ok? Con esto terminamos la clase de auditorías y el segundo bloque, y la próxima semana empezamos con las herramientas. Hay muchas herramientas. Pero hoy les voy a dar las herramientas, las voy a nombrar las herramientas que podían ser dentro del marketing, que es mi área. Ahora el tercer bloque va a ser la investigación de usted. Averiguar herramientas de su área, de ciencias de la computación. ¿Cuáles son las herramientas de ciencias de la computación que pueden hacer benchmarking? En mi área, yo les veo Facilingo. Esas son las herramientas. Esas son las herramientas para poder hacer un buen bench en el área de marketing. ¿Y estoy utilizando tecnología? Claro que sí, pues. Por supuesto. Facebook, web, blog. Por supuesto. Podcast. Entonces, hay que hacer un buen benchmarking. Y estas KPI en el área de marketing son las recomendables. Son las recomendables. Luego les voy a pasar nombre de herramientas que podrían ser tomadas en cuenta por usted. No sé, pues, en Twitter, digamos, ¿no? ¿Qué podríamos tomar en cuenta en Twitter? Número de seguidores, tu grado de actividad, con quién has mantenido conversaciones y cuántas, digamos. ¿Ok? Con esto hemos finalizado. Preguntas. El segundo bloque. A partir del lunes iniciamos el tercer bloque. Después tengo una pregunta para finalizar la clase. Hasta el momento, ¿hay alguna duda de la clase? Vamos, preguntas. Bueno, era yo que le iba a pedir le iba a decir. Generalmente, digamos, estábamos haciendo, diciendo que aplicábamos auditoría ante, se podría decir, nuestra falta de información propia, ¿no? O nuestra falta de planteamiento de nuestra posición, digamos, ¿no? Y si tuviéramos, digamos, una buena estructura que nos genere información, digamos, en nuestra propia empresa, ya me perdí. No sería necesario, digamos, ¿cómo sería? Es que lo que entendí de la auditoría es que deberíamos aplicarla ante la falta de información, digamos, por ahí va mi sesgo, digamos.
para llegar a hacer un benchmarking en algún punto. ¿Cuál es tu nombre? Gabriel Fernando. ¿Gabriel? Sí. Gabriel. O Ali. Gabriel. Puedes hacer benchmarking no solamente para solucionar un problema en tu empresa. Primera conclusión. Puedes hacer benchmarking no solo para solucionar un problema. Es más, creo que es más adecuado hacer benchmarking para conseguir nuevos objetivos de los cuales no los tienes. Para eso es benchmarking. No es un bombero que apaga incendios. También es una herramienta de productividad, de rendimiento, de comparación frente a tu competencia. ¿Quedó respondida la pregunta o seguís con dudas? Sí, sí. O sea, nos conviene ni bien empezar la empresa, digamos, irlo enfocando con esa herramienta. Es que cuando No empezás la empresa no tenés datos, no sabes si sos el seguidor, si sos el segundo, si sos el líder, si sos el que ataca o sos el que emula, no sabes. Por eso que hay datos que dicen que tenés que esperar un tiempo prudencial de un corto plazo, un mediano plazo o un largo plazo para poder una vez medir. defino mi posición, recién puedo aplicarlo. No, yo creo que, mira, el grande error es no haber escuchado la primera parte. El grande error es, si no tenés objetivos, no sabes qué querés. El objetivo te dice qué querés. Y a partir de ahí vos decís, quiero esto. Y vos decís, ¿y en qué tiempo lo voy a lograr? Benchmarking te puede ayudar a conseguir ese dato. Ah, ok. Más preguntas. Bueno, no hay más preguntas. No los acobardo. Por lo pronto solamente voy a dejar un práctico para que hagan tareas de auditoría. Chicos, la mayoría de las gráficas estaban bonitas, pero si yo ahorita le hago un benchmarking a sus infografías, no pasa una. No pasa una. A ver, Facebook, publicaciones, proceso de selección, vamos a ir al benchmarking. Tip, 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 tip. Esperen un segundito. Recursos humanos. Una de bench, por favor, que aparezca. Una de bench, nada. Les hago una pregunta. ¿Cómo hacer benchmarking en TikTok? Como para que se diviertan. Ahora, aquí hay una. Auditoría, sector gastronómico, sector agropecuario, sector salud. Escuchen este dato. Datos sensibles a la producción. Suministro con temperatura adecuada, alta gama, de proveedores y personal altamente calificado. Datos que aumentan el rendimiento, variedad en el menú y buena locación. Datos que mejoran
la productividad, buenos chefs y coordinadores en el personal sobre toda la atención. ¿Y cómo llegaste a eso? El autor de este trabajo debe estar escuchándome. ¿De cómo llegaste a eso? Yo creo que son datos generales. Sector agropecuario. Sector agropecuario. Datos sensibles a la producción. Personal competente. Personal competente. ¿De cómo sacaron los datos? Yo pregunto, ¿de cómo sacaron los datos de que esa información es, bueno, de cómo sacaron los datos de que esa información es la correcta? O sea, miren, dice personal competente. Yo quiero saber cómo es que llegan a saber que el personal competente es la clave para el sector agropecuario. Habría, perdón, y las acciones. Entonces, todo esto es consistente. Todo esto es consistente, está relacionado. Porque yo miro tus acciones y miro tus objetivos y está relacionado. Y después digo, estas acciones tuvieron que salir de una herramienta. ¿Qué herramienta? Esta. Ah, ya, perfecto. ¿Ok? Entonces vamos a parar aquí. Las demás dudas las pueden concretizar conmigo en el WhatsApp. ¿Listo? Gracias, jóvenes. Nos vemos.